Los saludo de nuevo. Hoy vamos a continuar con esta búsqueda para conocer cómo ha sido la conformación del Estado moderno. Como siempre hago recuento de los doctores a los que ya hemos visto. Empezamos con Norberto Bobbio, lo leímos a Maquiavelo, a Thomas Hobbes, a John Locke, a Jean-Jacques Rousseau, una tabla comparativa, al Baron de Montesquieu, a Hamilton, Madison y Jay, a John Stuart Mill y por último a Benjamin Constant, que nos habló sobre la libertad, la relación de la libertad respecto al individuo con el Estado. Y hoy en esa temática, en ese mismo eje de la libertad, vamos a ver a Crawford Broad Macpherson. Él, un caballero inglés que nació en 1911, murió en 1987, estamos hablando ya del siglo XX. Le decían el canadiense que desnudó al mercado. Nació en Toronto, Canadá. Pasó casi toda su carrera en la Universidad de Toronto. Fue un teórico político brillante. Criticó el liberalismo desde adentro, usando sus propias contradicciones. Se le considera uno de los pensadores políticos más importantes del siglo XX por rescatar la idea de que la democracia debe ser más que solo votar. Era un caballero radical, un profesor sumamente respetado, elegante y siempre impecable. Aun con su aspecto de lord inglés, escribía los textos más demoledores contra la base misma del capitalismo y la propiedad privada. Era extremadamente reservado y educado. Cuando tenía debates intelectuales feroces, nunca levantaba la voz ni perdía la compostura. Un tipazo, un pensador brillante, contra el capitalismo y el liberalismo, evidentemente. Bueno, la lectura que vamos a ver es La democracia liberal y su época. Y rescaté 3 puntos. El primero es sobre el individualismo posesivo. Este concepto, aquí ya nos introduce un concepto también muy complejo, debatible, que es el individualismo. Muy, francamente, concepto muy bonito de debatir. Dice que el individualismo posesivo es la idea de que el individualismo no es parte, de que el individuo no es parte de un todo social, sino el propietario de su propia persona y de sus capacidades, por las cuales no debe nada a la sociedad. Esa es la definición que Macpherson da de lo que es el individuo, una apreciación me parece muy buena y con la que podemos quedarnos. Repito, es la idea de que el individuo no es parte de un todo social, sino el propietario de su propia persona y de sus capacidades, por las cuales no debe nada a la sociedad. Usa un concepto pues obtuso también, ¿no? Que no, o sea, imagina al individuo como un ente aislado de lo social que posee su cuerpo. O sea, además hace esta diferenciación entre mente y cuerpo, como si tú fueras tu mente y no fueras tu cuerpo, ¿no? Como si tu cuerpo fuera una cosa ahí. Entonces, Macpherson dice que autores como Locke veían al ser humano como un propietario. Justamente ya vimos que Locke pues era el que decía que el estado de naturaleza era racional y que teníamos derechos naturales antes del Estado y que por lo tanto el Estado era necesario, pero solamente para salvaguardar nuestros derechos naturales, porque en la naturaleza no hay un árbitro neutral, pero que es un Estado que nosotros podemos elegir y en cualquier momento podemos tumbar, podemos quitar y poner otro. Es una visión no muy conspicua, porque es esta visión individualista y Locke también pues decía, ¿cuál es uno de los principales derechos
naturales del ser humano, la propiedad privada, decía. Entonces ya desde que hablamos de propiedad privada se complica mucho el asunto. Pues Macpherson decía eso, que autores como Locke veían al ser humano como un propietario. Si solo somos dueños de nosotros mismos y de lo que acumulamos, la sociedad se convierte solo en un mercado de intercambios. Son declaraciones muy brillantes de Macpherson, francamente. O sea, ¿qué más podemos aportar a esto? O sea, es brillante. Si solo somos dueños de nosotros mismos y de lo que acumulamos, la sociedad se convierte solo en un mercado de intercambios. Imagínense ver a la sociedad como un mercado, es lo que les digo, esta frase que siempre les he estado comentando, es poner al mercado de amo. Y el mercado de amo es pésimo. El mercado como un amo es pésimo, porque entonces no importa lo humano, no importa lo material y lo que acumules y lo que te haga ser rico. Se pierde la humanidad, se pierden los valores, se pierde la fraternidad, se pierde el aprecio por la vida. Y es la visión propia del capitalismo, del sistema económico actual que rige a las sociedades modernas y que es uno muy terrible, deplorable. Entonces, primer punto impecable, me parece, de Macpherson. En el segundo habla de los 4 modelos de la democracia. Dice cómo ha evolucionado la democracia liberal. Él lo separaba en 4. Hablaba de una democracia protectora. Decía que ahí la democracia solo sirve para proteger a los ciudadanos del abuso del gobierno y para que cada quien cuide su propiedad. Algo así como lo que decía Locke. Entonces, para que el gobierno nada más está ahí para proteger los derechos naturales que tiene el ser humano, pero nada más, que no se meta en nada más, y casi ni los toque. Bueno, liberales que respaldan toda esta parte mercantil, esta visión obtusa. Después se habla de la democracia desarrolladora, que dice que tiene un fin más noble, que es permitir que los seres humanos se desarrollen y mejoren sus facultades. Democracia desarrolladora, dice. Luego habla de la democracia de equilibrio. Dice que es el modelo de mercado. Los políticos son vendedores y los votantes son consumidores. Solo se busca estabilidad, no desarrollo humano. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? O sea, en realidad eso es la democracia moderna. Es porque recuerden que Macpherson defendía aún la democracia, pero sí debe ser una que trascienda la democracia actual. La actual pues es fétida, y la actual es esta, la de equilibrio. ¿Por qué? Porque los políticos son vendedores, los votantes consumidores. Es decir, además, no sirve la democracia actual y es fétida en tanto que la democracia se compra y se vende, tal cual como lo dice aquí Macpherson. En Estados Unidos, su democracia bananera. Allá los multimillonarios son los que compran al presidente. O sea, son los que financian, son los que ven. En realidad, Partido Demócrata y Republicano son en esencia lo mismo. Sirven al Deep State, bueno, ya hablamos de cuestiones estructurales y fácticas de fondo que a la gente no le gusta tratar, pero que existen, tienen importancia. Pero para no hacerlo muy profundo, muy radical, digamos, es simplemente los millonarios dicen, este cuate me gusta, no se va a meter conmigo, va a respetar mis negocios turbios, va a seguirme condonando impuestos, va a seguir permitiendo que yo lave mi dinero. Entonces lo voy a financiar, le meto millones a su campaña y termina ganando. ¿Por qué? Pues porque le mete a la campaña, compran votos, compran la conciencia, construyen las condiciones materiales para que ese político gane y gana. Entonces la democracia en ese sentido es una defecio, es un modelo caduco que Macpherson defendía, pero él tenía otra propuesta de democracia y es una utópica porque francamente no ha funcionado la democracia desde su adopción a lo largo de la historia, no ha tenido
resultados. En Occidente ha sido una farsa, ha sido una cuestión mendaz, engañabobos. En México es más de lo mismo, es decir, se compran votos, hay cuestiones estructurales que benefician a una u otra propuesta, que en realidad en México ni siquiera los partidos de oposición han tenido propuesta. Digamos, estoy hablando de antes del 2018, porque 2018 para acá es diferente la historia, no es lo mismo. Las cuestiones estructurales son diferentes, pero del 2018 para atrás ha sido una farsa igual la democracia. Entonces, la propuesta de Macpherson es la democracia participativa. El modelo que Macpherson propone para el futuro, donde los ciudadanos vuelven a tomar el control y se reduce la igualdad, que el mercado creó muy difícil que eso llegue a pasar. Yo admiro a Macpherson, me gusta mucho como pensador, pero veo cabronamente difícil que su propuesta llegue a cumplirse. Entonces, bueno, pero al final es una propuesta más para entender, abonar a la idea de este tema. Y por último, el tercer punto dice que el ser humano como consumidor versus deseante. Macpherson critica que el capitalismo nos ha convertido en simples consumidores de utilidades, cuando nuestra verdadera esencia debería ser la de seres capaces de ejercer y gozar de nuestras potencialidades humanas. Una visión muy bella, como les digo, Macpherson por eso me parece un tipo genial, un gran pensador, porque era un crítico, lo dice desde su biografía, un crítico del liberalismo, del capitalismo, siendo él parte de, digo, qué cosa más capitalista que Norteamérica. Entonces, muy bello, sus potencialidades humanas. Como decía Rosa Luxemburgo, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Ese es el ideal por el que hay que luchar, que socialmente tengamos las mismas oportunidades. Ahí ya la gente se llama comunista, la envidia, es una cantidad de desvaríos, de inconsecuencias intelectuales, pero que todos podamos tener las mismas chances, las mismas oportunidades de crecer, de desarrollarnos, de dedicarnos a lo que nos gusta, y de ahí va la diferencia de lo humanamente diferente, es decir, todos tenemos potencialidades diferentes, gustos, inclinaciones diferentes, que todos podamos tenerlas, desarrollarlas y totalmente libres, porque no una libertad bien vista, no una en la que es la ley de la selva y en la que puedes poseer hasta el cuerpo de los demás si quieres. Entonces, muy buena esta lectura, fue de las que más he disfrutado, la de Macpherson. Vamos a seguir dando lectura a más autores, conspicuos también, otros no tanto. Hay uno por aquí que se asume de derecha, bueno, ¿qué se le va a hacer? El siguiente es Benedetto Foss. Vamos a seguir con estas lecturas, les agradezco mucho.